Solo como contexto para lo que viene ahora, la idea no es que nos dediquemos a una conversación técnica sobre cada una de estas propuestas, puede no ser la expertise de los que están aquí invitados, pero si así quieren hacerlo, también siéntanse libres de hacerlo así. La idea es provocar una conversación sobre si estos temas deben estar en el centro del debate público, si es conveniente, alguno puede creer que no, que son temas que son muy alejados de las reales necesidades de la gente, pero si estamos convencidos y quienes crean que es importante que estos temas estén en el foco de este año electoral que se avecina, cómo hacerlo desde sus respectivas áreas y sectores, cómo contribuir a que estos temas puedan tener el protagonismo que al menos nosotros desde Hagámonos Cargo creemos que ameritan. Y para empezar la conversación, tenemos acá al gobernador de la región metropolitana, don Claudio Rego. Usted, gobernador, está en la primera línea con las necesidades de las personas. Los gobiernos locales enfrentan el día a día, que a veces es mucho más difícil de lo que se puede ver desde otras plataformas. ¿Pueden estos temas ser protagónicos en el mundo de los gobiernos locales, para un gobernador regional? ¿Es realista pensar que así puede ser? Y si la respuesta es sí, ¿cómo hacer para que esto pueda tener el protagonismo que, al menos desde Hagámonos Cargo, nos gustaría que tuviera? Bueno, primero que todo, gracias a Pivote y a la UDP por la invitación. Un par de reflexiones respecto de las temáticas. Yo creo que las temáticas están, de alguna manera, abordando los dolores que tenemos quienes ejercemos parte de la función pública en distintos niveles del Estado. A mí hoy día me corresponde ejercerlo a nivel regional, pero estoy muy cercano a lo que pasa a nivel municipal, por razones obvias. Dialogo y trabajo con los 52 alcaldes de la región todos los días. Y me toca también, primero por experiencia cuando fui ministro, pero también lidiar con el gobierno nacional. De todas las cosas, quiero hacer un par de reflexiones, una sobre la cosa más política y otra sobre el tema más de reforma del Estado. Una de las cosas que a mí me impactó, yo fui candidato independiente esta vez y me tocó reunir firmas, que es difícil, juntar 24.000 firmas, al final juntamos 26.000 firmas. Ahora, lo increíble es que para hacer un partido en la región metropolitana no se requieren 24.000 firmas, se requieren 7.000 firmas. Entonces, yo podría haber hecho 3 partidos, literalmente. Entonces, el incentivo para la fragmentación está en la ley y no tiene que ver tanto con el tema que yo también comparto del umbral mínimo, pero si solo pusiéramos una barrera a la formación de partidos, una barrera de entrada a más razonable, o sea, si un candidato independiente tiene que tener 24.000 firmas, imagínate que un partido tiene que tener 7.000. De hecho, hubo un candidato que se presentó fundamentalmente para juntar firmas para su partido y una vez que las juntó se retiró de candidato, que fue Gabriel Alamparte por el Partido Demócrata. Así que eso me parece como un tema súper importante. Segundo, respecto al tema de la participación ciudadana, yo tengo bastante más dudas respecto de lo nacional. Creo que estos procesos macronacionales de participación siempre son muy lejos, aun cuando la iniciativa popular de ley y otras podrían ser un camino. Pero sí quiero transmitir la experiencia aquí al público de que a nivel regional sí hay mucha participación, o puede haber más inclusive dependiendo de las regiones. Yo hablo por la región que me toca presidir, tenemos una política regional o un plan regional de cambio climático hecho por exigencia de la ley, pero también por convicción, con mucha participación ciudadana del mundo privado, del mundo de la ciudadanía, del mundo de la ONG y las universidades. Tenemos una política regional de pueblos originarios, que es la única región que tiene una política sancionada en esta materia, otra de conservación de la biodiversidad, que son documentos oficiales. Estamos elaborando una de turismo, se viene el nuevo plan regulador metropolitano, y en toda esta, quizás por el tema de la proximidad, y ahí yo creo que la gracia del mecanismo de participación tiene que ver con el grado de proximidad frente a los temas. Y yo creo que por lo menos el espacio regional, también el comunal, pero el espacio regional es un buen espacio para crear mecanismos de participación. De hecho, nosotros estamos haciendo algo interesante, para que ustedes lo conozcan también, para hacer un proyecto de inversión en cualquier lugar de Chile, con plata del Estado se requiere lo que se denomina un RS, que es la validación del Ministerio de Desarrollo Social de la rentabilidad social del proyecto. Ahora, es importante que muchas veces los proyectos son pensados por un grupo técnico con la autoridad local, fundamentalmente municipios, que nunca han sido consultados con la ciudadanía. Entonces estamos buscando cómo construir un RS ciudadano,
Es decir, que el proyecto no solamente venga con la validación técnica del Mideso o con la validación política del alcalde, sino que tenga al menos el requerimiento de tener una participación ciudadana. Y respecto al tema de los otros temas de reforma del Estado, dos reflexiones. Una, es súper difícil administrar funcionarios públicos. O sea, yo llevo 35 años en distintos niveles, no hay incentivos para evaluar bien, ni uno. O sea, evaluar bien es sinónimo de conflicto laboral. Entonces, el 99% de los funcionarios públicos en todas las reparticiones, en todos los gobiernos, tiene nota 7. Porque la verdad es que no hay incentivo para evaluar bien al funcionario que además va a ser inamovible. O sea, tú vas a tener un conflicto laboral que además no lo puedes premiar porque el ascenso es muy limitado en el sector público y tampoco lo puedes echar, salvo que esté en lista 4, en fin, y te puedes apelar. Entonces, el tema del empleo hay que darle una vuelta porque no tenemos mucho incentivo. En la administración pública, y se los digo de verdad, habiendo sido alcalde, gobernador y ministro, el que nada hace, nada teme. Espérate un rato y vas a ascender en la carrera pública. O sea, el incentivo para arriesgar, para innovar, no existe. Y eso me parece que es súper complicado. Ahora, también es complicado cuando los sistemas de reclutamiento son muy engorrosos. Muchas veces se sigue el camino del honorario porque el camino de la contrata está limitado. Yo tengo, para que ustedes tengan además, es un problema estructural del Estado. Los gobiernos regionales casi tenemos la misma dotación, independiente de la realidad de las regiones. O sea, si Magallanes tiene una dotación de 200, nosotros tenemos una dotación de 220. Dotación. Ellos tienen 150.000 habitantes, nosotros tenemos 8 millones, no importa. Le hemos pedido a la Dirección de Presupuesto una discusión en serio respecto a las dotaciones, en función de la complejidad de la realidad territorial, no existe. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Apelamos al honorario, al programa puntual, porque de lo contrario no podemos hacer el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, son temas que hay que considerar. Ahora, yo sí creo que en el caso inglés ellos tienen una institución que se llama el Civil Service College, que es una entidad de capacitación permanente, pero no con todo el respeto por la universidad, no es el diplomado en el sentido de el máster en gestión pública o gerencia pública, no. Es el curso para contador público, es el curso de habilidades de negociación, o sea, es una escuela, una oferta que hace esta entidad paraestatal para estar permanentemente capacitando a los funcionarios. Por ejemplo, hoy día, tú dije, habría que capacitar a los funcionarios en inteligencia artificial. ¿Dónde los capacitas? Tienes que salir tú a buscar el mercado, no hay una oferta permanente, así que suscribo esto de la capacitación. También el tema del reclutamiento, pero tiene que ser un poquito más fácil. Y por último, respecto al gran tema de la descentralización, que es un tema obviamente... No, una sola palabra respecto al tema de la evaluación. El General Accounting Office de Estados Unidos, del Congreso norteamericano, juega un poco ese rol. Una entidad muy poderosa que hace evaluación de las políticas públicas y que es bastante independiente de la mayoría circunstancial. Yo estoy absolutamente de acuerdo que se requiere alguien que objetivice lo que uno hace. Y voy a poner un ejemplo, porque la verdad es que no tenemos incentivos para hacer bien el trabajo. O sea, yo soy un obsesivo de ser el mejor alumno del curso. Ejecutarse el presupuesto es un tema difícil en el Estado, pero yo creo que es re importante. Ahora, cuando tú miras el ranking de ejecución a final de año, es mentiroso. Perdone que me vaya un tema bien específico, pero tiene que ver con cómo evaluamos la gestión del Estado. ¿Por qué? Porque no siempre te evalúan tu porcentaje de ejecución en función del presupuesto aprobado por el Congreso. Porque la Dirección de Presupuestos va rebajando los presupuestos durante el año de los ministerios y de los gobiernos regionales. Entonces, al final tú puedes gastar el 100% del 70%. ¿Se entiende, no? Gastarse el 100% del 100% es el desafío. Esto que parece cuesta mucho para las instituciones. Hacer que una institución se gaste durante 4 años seguidos el 100% del presupuesto en contexto de restricción es muy difícil. Y nadie lo premia y nadie lo reconoce porque al final del año todos están en 100%. Les rebajaron el 40% del presupuesto durante el año. Ahora, entonces yo digo, una entidad independiente que diga quién hace bien la pega y quién no dentro del Estado. Hoy día eso no se hace. Entonces,
para los que queremos hacer bien la pega, los que queremos ejecutar el presupuesto, hacer políticas públicas regionales y evaluarlas, no hay literalmente ningún incentivo. Ni siquiera un premio de reconocimiento público, porque la verdad es que esto queda sumergido en la jerigonza de DIPRES. Ahora, respecto al tema de la descentralización, tremenda frustración, tremenda frustración. Este es un gobierno que partió diciendo no solamente que eliminara a los delegados, sino que el gobierno iba a terminar con menos poder central. Esa es una promesa incumplida, el presidente lo sabe. Le hemos ofrecido un camino de salida, que le comentaba un poco a Bernardo, un camino de salida que le hemos denominado la descentralización asimétrica. Ya que no va a haber descentralización a todos los gobiernos regionales, al menos busquemos ciertas cosas que pueden ser relevantes región por región. En Inglaterra, el proceso de descentralización a nivel de ciudades se hizo de esta manera, que es lo que ustedes proponen. Contratos por ciudad. Londres tiene su primer contrato de autoridad metropolitana el año 2000, el 99, para ser franco, que inicia un proceso de transferencia importante. De hecho, ayer la empresa Arup nos entregó un informe que contratamos como gobierno regional para ver cómo se podría construir una autoridad metropolitana de transporte que está inspirada un poco en el modelo de transporte para Londres en Inglaterra. Ahora, eso se demoró 15 años en Inglaterra transferir esa competencia y se hizo a través de un contrato entre la ciudad y el gobierno central. Te transferimos estas competencias a cambio de estas, no sé, exigencias, indicadores y además fue gradual en el tiempo. Santiago, por ejemplo, no es lo mismo que Magallanes, no es lo mismo que Coquimbo y no es lo mismo que Antofagasta. Me parece un mal camino tratar de tener una descentralización pareja desde Arica hasta Magallanes. Las realidades son distintas, ojo, y las prioridades de los territorios son distintas. Yo estoy peleando porque me pasen el transporte, porque me pasen los parques urbanos, mi amigo de Magallanes está peleando por cosas muy distintas. Entonces yo creo que abrirse a la posibilidad que algo tan difícil, porque esto es repartir poder, ojo, las dimensiones técnicas de la descentralización son bastante más fáciles que las políticas. Significa transferir poder. O sea, ¿por qué nos ha costado 8 años que nos pasen el parque metropolitano? Porque el parque metropolitano tiene 900 funcionarios, tiene 20 parques que administra en la región metropolitana. No hay ningún ministro de vivienda de este gobierno y del anterior y del que venga que por mutuo propio diga, aquí está, y me corto un brazo y se lo doy al gobierno regional. Sin perjuicio de que esa es la pregunta de fondo. ¿Cuánto poder vamos a transferir del nivel nacional al nivel regional? Yo al menos creo que ya perdí la esperanza en la descentralización pareja. Mi apuesta es a la asimétrica y creo que por ahí podríamos avanzar un poquito más rápido. Y además, ojo, las capacidades de los gobiernos regionales son distintas. Y el rendimiento de los gobiernos regionales ha sido distinto. Entonces, yo siempre digo, ¿cuándo se premia al que lo hace bien? Porque hoy día estamos todos en entredicho por el tema de las fundaciones, estamos todos en entredicho por la mala gestión de algunos, una gobernadora que fue destituida, la de la cuarta región. Entonces, claro, esa es la parte mala. La pregunta es, ¿quién reconoce de manera independiente y objetiva al que lo hace bien? ¿Y qué significa hacerlo bien? ¿Te van a dar más atribuciones? ¿Te van a dar más autonomía? Yo lo dejo hasta ahí, pero creo que eso es parte del desafío que tenemos y créanmelo, yo soy un convencido porque todo el día peleo con el gobierno central, no por un tema ideológico, porque mi gran tema no es tanto, Lucía, de verdad lo digo, no digo que no haya problema de diseño de políticas públicas, pero donde Chile está en la división C, en implementación de políticas públicas. Los tiempos, quién es responsable, estamos discutiendo estos días públicamente, ustedes han visto las pistolas Taser, llevamos 2 años, nadie es responsable de dónde está el protocolo, por qué no se hace, en fin, yo me temo que hoy día el gran problema es de implementación y te digo, los gobiernos regionales estamos presionando mucho al nivel central para que se implemente más rápido las políticas públicas. Muchas gracias, gobernador. Voy a dar algunas palabras al público, después podemos volver a nuestros expositores si así ustedes lo quieren. Hablamos de gobiernos locales, está con nosotros la flamante nueva alcaldesa de la comuna de San Miguel, Carol Baum. Si les pueden hacer llegar el micrófono. Muchas gracias, gracias por la invitación.
Solamente quería agregar dos cosas al análisis que habían hecho y también a lo que señala el gobernador. Una que tiene que ver con modernización de los municipios. Creo que estamos al debe, no solamente, o sea, en la región metropolitana y en una comuna como San Miguel, yo me encontré con la misma realidad de la comuna de Curacaví el año 2004, que es otra comuna en la que yo trabajé. Entonces, la verdad que creo que ahí tenemos un tremendo desafío porque no se puede avanzar, por ejemplo, normas de transparencia, de rendición de cuentas, si es que no se hace una modernización real y además más o menos parecida. O sea, yo también trabajé en dos ministerios, el año 2010 y el año 2018, que súper distintos, pero que sí había algún grado de modernización y algún grado de similitud con el resto de la administración pública. Pero creo que los municipios tenemos ahí un debe total y además que muy desconocido. Uno no podría pensar que La Granja y San Miguel tienen realidades distintas, mejor La Granja, por ejemplo, ¿ya? En temas de modernización del Estado. Uno. Y el segundo tema, en el tema del empleo público, que creo que es clave, sobre todo en los municipios hay un problema adicional. No solamente hay cargos de confianza, planta, contratas y honorarios, también hay honorarios por programa de cada uno de los ministerios. El programa Lazos de Prevención del Delito tiene sus profesionales contratados en el municipio. El programa de Desarrollo Social de la Subsecretaría de la Niñez tiene sus profesionales contratados en el municipio. Cada uno con distintos tiempos, distintos sueldos. Un abogado de uno de los programas gana muy distinto de un programa de interior, distinto que un programa de desarrollo social. Un psicólogo, y así, por las mismas horas, por el mismo tipo de trabajo. Por lo tanto, yo creo que tenemos múltiples desafíos para agregar acá. Creo que es importante agregar al mundo municipal porque finalmente muchas veces el mundo municipal además queda fuera de la discusión del Congreso. Por lo tanto, se escucha muy poco y por lo tanto uno ve al mundo parlamentario o a las directivas de los partidos políticos tomando decisiones sin escuchar al mundo municipal, para qué decir al mundo municipal regional o rural. Entonces, yo creo que eso es parte también de los elementos que me gustaría agregar a la discusión. Entonces, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Carol. Bueno, dentro de los aquí presentes hay muchos liderazgos políticos, algunos con trayectorias más largas que otros, pero con distintos backgrounds, con distintas experiencias políticas, y a nosotros nos gustaría saber de parte de ustedes cómo se logra que una ciudadanía que está cada vez un poquitito más cansada de la política y al mismo tiempo por cuya atención se compite tanto en tantas plataformas, cómo se conectan estos temas con ese tipo de personas, con el público, con la audiencia, y ustedes con su rol de conectar con los votantes, ¿cómo lo ven? ¿Cómo se puede vincular este tipo de conversaciones que por momentos parecen lejanas con una ciudadanía que está al mismo tiempo hastiada y bombardeada de información? No sé si alguien quisiera tomar la palabra. Rullero. Si se pueden poner de pie y nombre y apellido, porque quizás no todos lo saben. Oye, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Rullero Cosi, ex constituyente por la región de Valparaíso en el primer proceso, inolvidable proceso, como recordará Pato y varios más. Yo tenía una pregunta para los panelistas de sistema político, porque es muy interesante hablar de la participación, ¿cierto?, ciudadana, más allá de los mecanismos formales y tradicionales de la democracia representativa. Pero yo creo que de algún modo esta desconexión que hay entre la ciudadanía, todo esto son siempre percepciones acompañadas por encuestas y muchos datos, pero la desconexión y la frustración de la ciudadanía no pasa tanto por la falta de espacio de participación, sino que por la falta de respuesta del sistema político a las necesidades cotidianas, desde seguridad, transporte público, salud, etcétera, etcétera. El sistema político no da respuesta. Y yo creo que por ahí pasa más que nada la frustración. Cuando se habla de participación, la pregunta que yo hago a los expositores del sistema político es cómo se equilibra eso con el fortalecimiento de los partidos políticos. Porque lo vivimos en el proceso constituyente, que de algún modo fue la exacerbación de organizaciones sociales haciendo política y no de partidos políticos haciendo política. Y yo creo que el resultado no fue positivo. También vivimos ahí lo que fue la experiencia de reunir firmas para iniciativas de norma.
la experiencia tampoco fue positiva, fue más bien frustrante para quienes reunieron firmas y sus iniciativas fueron rechazadas. Entonces, también a nivel de gobiernos locales, la participación deja mucha frustración cuando no es claramente vinculante. Hace poco tiempo atrás, en una municipalidad en la Quinta Región, la alcaldesa de turno llamó a distintos locatarios a participar en un proceso de toma de decisión de dónde iban a ubicar al comercio ambulante. Básicamente todos dijeron, oiga, colóquenlo en una plaza, pero no los pongan frente a nuestras veredas porque nos compiten, y eso es problemático. Y más allá de que básicamente había unanimidad en eso de parte de los locatarios, finalmente igual se colocó a los ambulantes en las veredas. Entonces, ¿hasta qué punto realmente existe una cultura de participación y hasta qué punto esto realmente se puede equilibrar con fortalecer los partidos políticos y los mecanismos tradicionales de participación y democracia con apellido, democracia representativa? Representativa. Hay otro tipo de iniciativas que se mencionaron que sí apuntan en esa dirección, a fortalecer las competencias y la calidad del debate en el Congreso. Yo creo que eso es muy positivo, pero tengo ahí una duda, porque creo que además las experiencias recientes no son positivas, se puede generar una inflación de expectativas y frustración al mismo tiempo. Y por último también no desconocer lo que dice la literatura en todos estos mecanismos de participación plebiscitaria, son fácilmente capturables por cierto tipo de organizaciones y grupos de presión. Hoy día sabemos poco, por ejemplo, de quién financia a muchas ONG. Pongo el caso de los temas ambientales. Se cruzan intereses políticos a veces, otras veces hay evidencia en otros países de que esas ONG pueden ser financiadas incluso por la competencia, porque donde pierde un proyecto de inversión, mantiene su cuota de mercado otra empresa u otro grupo empresarial. Entonces, yo dejo el punto, quiero provocar una conversación, no tengo las respuestas, pero me parece que ahí hay un tema que me imagino que también lo conversaron en la comisión. Y nuevamente agradecer esta instancia porque es el tipo de espacios que se agradecen para poder conversar estas cosas sin tanta pasión política. Muchas gracias. Gracias, Ruggiero. Abro la palabra antes de devolverle el micrófono a nuestros expositores. Lucas. Gracias. Muy buenos días, Lucas Sierra, Universidad de Chile. Quiero agradecer las presentaciones y tengo algún comentario a la de sistema político, que me parece, nos hemos concentrado en administración del Estado, que es muy importante, pero me parece que el sistema político es como el Aleph de todo esto, ¿no? Que concentra todo. Tengo una observación a lo dicho y echo de menos un par de cosas. A lo dicho, ¿por qué subir tanto los requisitos para formar partidos políticos? Yo creo que hay que repensar eso. El problema con muchos partidos políticos es la fragmentación, pero la fragmentación a nivel de instituciones que toman decisiones y la colegiada por excelencia del Congreso. Más bien hay que subir los requisitos para llegar al Congreso para evitar atomización, pero no me explico por qué no tener partidos políticos. Cuando se dificulta la formación de partidos políticos, la vocación política o el interés político se va a otras instituciones, a ONGs o a otras formas de activismo que no tienen la forma jurídica de instituciones políticas. Entonces, más bien, más que prohibir partidos políticos, yo lo diría y subir los requisitos para formarlos, más bien subir los requisitos para que los partidos políticos accedan a cargos de poder, sobre todo a cargos en el Congreso, por una parte, y por la otra, a través del financiamiento tal vez, reduciendo el financiamiento público a estas nuevas instituciones que demuestren un cierto rendimiento y una cierta representación para aspirar a ello. Pero no cerrar la puerta, porque si no, tiene una cosa media fascista esa, de cerrar la puerta a la política, digamos, y reforzar otras instituciones de la así llamada sociedad civil. Eso, a lo que se ha dicho. Y lo que no se ha dicho, yo creo que es algo clave, que es un elefante que anda dando vuelta. ¿Por qué no se mencionan los pactos electorales? Si queremos reducir fragmentación, una herramienta clave son los pactos electorales, y la historia de Chile lo demuestra entre fines de los 50 y principios de los 60. ¿Por qué no están los pactos y sí el umbral?
a lo mejor es más efectivo los pactos que el umbral, y lo ideal sería una cierta combinación entre esos dos mecanismos si es posible. Y otra cosa, los independientes, me parece que falta una visión más crítica respecto de los independientes. Yo discrepo del gobernador, me parece que es mejor aumentar las firmas para ser un candidato independiente que para formar un partido político. A los independientes hay que tolerarlos en el sistema político, pero no hay que incentivarlos de manera alguna, si estamos desde el punto de vista de la fragmentación. No confundirnos con esa especie de ilusión de la política hecha por independientes. Eso es una pesadilla al final. Y por último, el CERVEL. Hay una cuestión institucional respecto al CERVEL. El CERVEL tiene un enorme trabajo, gran prestigio, etcétera, pero se agota en las elecciones, que no es poco, digamos, una gran cosa, un gran activo tener elecciones ciertas e indiscutibles a la brevedad. Pero les falta diente todavía para fiscalizar cotidianamente a los partidos políticos. Eso. Muchas gracias, Lucas. Fernanda. Muchas gracias, Fernanda García. Soy abogada, me declaro culpable y además profesora universitaria, así que excusen el sesgo, pero mi pregunta va por un poco también apuntada al tema del sistema político. Sobre todo, una pregunta para el panel y el grupo, si han tenido la posibilidad de estudiar o reflexionar experiencias comparadas en materia de formación cívica, educación cívica, pero esto se suele abordar desde el punto de vista de la ciudadanía, pero no de las autoridades. Entonces mi pregunta va por ahí. ¿Han podido reflexionar o revisar dentro de esta idea de eliminar o limitar la fragmentación la necesidad y cómo se ha abordado en otras jurisdicciones, ¿no es cierto? El tema de formar, que hay una mínima exigencia de formación respecto de las autoridades. Evidentemente soy consciente de que si esto se toma como un requisito de elegibilidad, se considera que es algo poco democrático, ¿no es cierto? Restringir el acceso de las personas, de la ciudadanía que quiere participar en política a cierta formación básica académica. No me refiero a eso, me refiero a que hay alguna suerte de medición, algo mencionaba Natalia respecto a la capacitación, ¿no es cierto?, pero de cara a autoridades electas, autoridades que tienen, cuyas competencias son netamente políticas y que la experiencia de los últimos años ha mostrado que desgraciadamente no hay un nivel de conocimiento cívico parejo. Con esto cierro, por ejemplo, hoy día acá mencionan mucho, ¿no es cierto?, creo que esta es una instancia muy, muy valiosa. Mencionan que parte probablemente de lo valioso y de lo elevado del debate que se ha dado acá, lo que vamos a apreciar de las propuestas y los diagnósticos, tiene que ver por una parte con que se busca dar un cauce, ¿no es cierto?, no tener un programa acabado. Por otra parte, los panelistas han sido muy transparentes en decir que no necesariamente las propuestas identifican a cada uno, sin duda, pero no podemos dejar fuera un tercer factor que yo creo que es fundamental y que es que todos quienes han participado tienen un nivel más o menos parejo. No estoy diciendo ni superior ni inferior. Evidentemente la opinión del ciudadano no informado es muy relevante, pero para las autoridades debiera haber un mínimo común. ¿Se han tenido posibilidad de explorar eso? Gracias. Muchas gracias. Creo que alguien pidió la palabra acá. Gracias. Mi nombre es Álvaro Fischer, supongo que vengo en representación de la empresa, en las categorías que mencionó Bernardo al principio. José Antonio nos interpeló a ver si teníamos algunas otras temáticas que podrían haber sido interesantes de conversar, y me quedé pensando respecto a la administración del Estado. Me tocó participar en alguna otra instancia en el CEP, recuerdo, respecto de este tema, y no vi, seguramente lo discutieron, pero o no le dieron la importancia o quedó en otra instancia, el tema de la administración central del gobierno, del centro de gobierno, el tema de los ministerios. Me parece a mí que hay dos cosas. Uno, por supuesto, la tendencia a generar más ministerios cada vez que hay un tema que se siente poco interpelado en la actividad pública, se crea un ministerio como la solución. Y yo creo que es exactamente lo contrario. Mientras más ministerios haya, más pequeños y con menos influencia, menos impacto tienen en lo que viene. Y además está la tendencia de que los ministerios sean silos, separados, sin ninguna incentivo, a propósito de lo que decías tú de los incentivos, sin ningún incentivo a colaborar entre ellos. Y todas las comisiones interministeriales no tienen ningún sentido para que ocurran, para que funcionen de esa manera.
Y tercero, la dificultad que también hay para que otras agencias que se generen, como las que presentaste tú, por ejemplo, de las agencias que midan la calidad o que hagan estudios de presupuestos correctos, funcionen como agencias independientes. Todo tiene que estar en alguna parte, en algún ministerio. Está esta sensación de que si no está en un ministerio, no está en el gobierno. Entonces creo que el tema de los ministerios, cantidad, los silos, la forma, las agencias independientes, es una temática que no se mencionó, no sé si la conversaron y no quedó anotada entre las cuatro, pero me parece a mí importante eso. Muchas gracias. Adelante. Buenos días, Claudia Bobadilla. Creo que pertenezco al mismo grupo de Álvaro, aunque participo en varias instancias de colaboración pública. Quiero continuar o construir en lo que plantea Álvaro, pero desde otro punto de vista. Hemos hablado en esta mañana en las presentaciones, que las agradezco y las aprecio mucho, sobre sistemas. Yo creo que hay un sistema que sería interesante considerar a incluir, que es el sistema de integración de datos. Cuando uno habla de los silos entre los ministerios, las distintas agencias, las nuevas agencias que se pretende crear, lo que uno ve en el Estado es que parece impensable, yo diría que es inaceptable que en tiempos como los de hoy, con las plataformas y calidad de conectividad y desarrollo en términos de telecomunicaciones y de hardware que tenemos en nuestro país, no tengamos un sistema de integración de datos en el sector público. Ese como primer punto. El segundo, que lo anticipó el gobernador, que tiene que ver con la formación. Un buen ejemplo precisamente es la formación en el Colegio de Servidores Públicos en el Reino Unido. Y quiero hacer el símil con lo que ocurre en el mundo del sector privado con los directores de empresas. Hoy día es impensable ser un director de empresa si uno no tiene una buena preparación y una permanente preparación para ejercer esa posición. Lo mismo uno lo debería pensar para quienes van a ejercer posiciones dentro del sector público, no necesariamente con una entidad distinta. Aquí hay una universidad, bueno, yo soy exalumna de esta universidad, tengo a lo mejor una preferencia, pero cualquier universidad que se dedique a la producción de los fines públicos podría ejercer ese rol también. Muchas gracias. Creo que había visto una palabra acá y dos acá, y luego le voy a dar la palabra a nuestro expositor. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Manuela Sánchez, también del mundo de la empresa, y quizás somos algunos de los últimos en comentar, porque uno quiere escuchar primero qué es lo que tienen que decir de un mundo que quizás es un poquito más ajeno a nosotros, que es el mundo de la política, pero es muy relevante porque todos queremos un Chile mejor. Y quizá mi expertise viene del mundo de la empresa, y cuando yo veo este ejercicio que se hizo, que lo valoro muchísimo porque necesitamos tener un punto de partida, uno ve que en la empresa pasa algo parecido cuando uno contrata a algún consultor. Tenemos un problema y contratamos a un consultor y vemos cuáles son las realidades que se necesitan mejorar para llevar más allá. Y lo que sucede en la empresa es que cuando ya tienes este es el camino a seguir, viene lo que se llama la implementación y la gestión para poder hacerlo. Escuchamos al gobernador Orrego, y no sé de ustedes, pero yo quedé terriblemente frustrada al ver que hay un cisma entre lo que se quiere hacer y cómo se va a llegar a hacer. Y quizá ese también es un elefante en la mesa, que es muy fácil y es mucho más fácil hacer un PowerPoint, y no estoy desmereciendo porque hay que partir en algún lugar, hacer un PowerPoint en el cual sabemos más o menos hacia dónde tenemos que dirigir los esfuerzos. Pero ¿quién los va a dirigir? Y ahí va mi punto, porque en una empresa el éxito para que se implemente algo es la gestión y el liderazgo. Y aquí, en este minuto, uno de los temas más graves que tenemos en Chile es que vemos la evaluación de los políticos es de las peores evaluaciones de cualquier estamento público y privado que hay, están en menos de un 10% consistentemente en los últimos años. Y tampoco está la palabra que es accountability, que no sé muy bien cómo traducirla porque no hay una que englobe mucho, es decir, cómo nos hacemos responsables de lo que nosotros decidimos, porque lo que decidimos hoy va a impactar en unos años más. Entonces, cuando yo tomo en cuenta el problema del liderazgo y de la responsabilidad de hacerse cargo de las decisiones, digo,
¿quién va a hacer esto? Para esto hay que quebrar huevos, hay que realmente tomar la mano y si estamos pensando en hagámonos cargo, los próximos candidatos presidenciales y los próximos políticos que vengan a gobernar este país, ¿qué es lo que tienen que hacer para realmente hacerse responsables y también tener el liderazgo para llevar algunas de estas reformas? No pedimos todas, pero algunas para que realmente tengamos un país que nos enorgullezca, que es algo que cada día se ve más lejano. Muchísimas gracias. Creo que además es justamente el propósito de lo que pretende ser esta iniciativa hacia adelante. Tengo dos palabras acá, Constanza, para terminar y luego pasamos para empezar a cerrar. Juan Manuel. Muchas gracias a la universidad y a Pivote por la invitación. Yo soy Juan Manuel Santa Cruz de Bópoli. Y yo el comentario, gracias, el comentario pregunta, o más que, claro, el comentario que tenía es que eché de menos una cosa en las propuestas y tiene que ver con la agilidad o el concepto de agilidad tanto en el sistema político como en la administración del Estado. Y si eso apareció en sus conversaciones, quisiera saber. La pregunta la hago porque tengo la sensación que el mundo digital nos ha llevado a que la forma en que resolvemos nuestras necesidades hoy día de manera inmediata, ya sea el conocer información o el tomar una hora al médico o el pedir comida o lo que sea, y el sistema político, como actividad eminentemente humana, no responde a esa inmediatez. Y en la administración del Estado, por el contrario, además se sostiene sobre un paradigma que es la burocracia en el buen sentido de la palabra, sobre la base de controles y balances y de muchas revisiones, etcétera, que van justamente en el sentido contrario a la inmediatez. Y el riesgo que yo veo es que, siendo la inmediatez hoy día pareciera un nuevo valor, eso abre el espacio entonces para propuestas del tipo, yo voy a responder con inmediatez, aún saltándome las reglas, aún saltándome la institucionalidad, que es todo lo contrario justamente a la agilidad, y por lo tanto eso nos abre un riesgo muy grande. Entonces quisiera saber si ese tema de la agilidad y cómo en contraposición a la inmediatez, en el fondo, a la burocracia del Estado, fue algo que apareció en las conversaciones de ustedes. Muchas gracias, Juan Manuel. Acá y cerramos con Constanza. Hola, Enrique Rayevich, de la Universidad Alberto Hurtado. Lo primero, felicitarlos por el trabajo, por las reflexiones. Tiendo a coincidir con las propuestas que se formularon. Yo, efectivamente, uno de los temas que más he trabajado es el de empleo público. Y claro, si uno ve el empleo público en los últimos meses, tenemos un cambio de criterio de la Contraloría, una acción judicial que cambia ese criterio, un gran movimiento de opiniones, pero no vemos que haya un diseño legislativo, una propuesta de ley, o sea, seguimos lo mismo después de mucho tiempo. Y una de las cosas que me parece que trasunta todas las propuestas es limitar el poder político finalmente. Todo lo que sea más participación, más control presupuestario, por ejemplo, lo mismo del empleo público, cuando uno lo mira pensando en abstracto suena muy bien, pero cuando uno está gobernando no suena tan bien porque la participación va a hacer que lo que quiero hacer tal vez se demore más, el control suena bonito, pero me va a exponer, tener, el mismo gobernador lo decía, respecto al empleo público. Si es muy engorroso el sistema de reclutamiento, tampoco me gusta. Entonces, no sé si han pensado en por qué no cambiamos, porque en el fondo algunas de estas cuestiones que se han dicho hoy día, uno las podría remontar al Consorcio de Políticas Públicas del 2009, hay muchos diagnósticos, hay temas que por supuesto ahí no estaban, pero mi pregunta sería, ¿qué hace que no queramos cambiar? Me parece que a nuestra política de un signo o de otro, cuando se pone a gobernar, la verdad es que esto se le olvida. Entonces, si no nos damos cuenta de cuál es el chip, digamos, que hace que cuando tengamos el poder para cambiar estas cosas, se nos olvidan todas estas reflexiones y seguimos haciendo lo mismo, si no identificamos qué es lo que produce esa especie de inhibición, yo creo que es muy difícil cambiar, porque la verdad es que este mundo bonito de cómo sería el Estado funciona en estas instancias, pero cuando se está gobernando, me parece que esto se olvida y en el fondo hay un drama que si no conjuramos, en el fondo, vamos a seguir en la reflexión de este estilo, pero si queremos cambios, también yo creo que hay que preguntarse por qué, si todos parece que estamos de acuerdo, a la hora de la verdad no lo cambiamos. Eso, gracias. Muchas gracias, Enrique. Constanza, y pasamos con usted. Hola, buenos días. Constanza Schönhaut, del Frente Amplio
exconvencional constituyente también. Quería hacer primero una pregunta sobre el eje administración pública, que entiendo que primero se llamaba Estado, pero fue presentado como administración pública, para preguntar precisamente si hubo una discusión respecto al Estado, porque creo que también, aparte de los consensos en diagnóstico y en políticas públicas, vale la pena ver si es que, en términos de proyección hacia el futuro, y sobre todo en la comprensión de lo público, como aquello que es de todos o de nadie, ¿no? Hay cierto consenso respecto de eso, y lo planteo porque creo que pensar el modelo del Estado en un sentido más amplio también es relevante, ver cómo pasamos de una herencia de Estado siglo XX a cómo funciona un Estado del siglo XXI. Creo que ahí, como se ha dicho, el término eficiencia o agilidad, la eficacia, la colaboración interinstitucional es clave, como también el uso de las tecnologías, la creación e integración de datos y algo que creo que también es importante incorporar, la innovación, incentivos a la innovación también y a buscar nuevas respuestas a los problemas que enfrentamos. Pero creo que todos esos conceptos, sobre todo el concepto modernización, para algunos implica una cosa y para otros otra. Y yo creo que eso no implica un desprecio al Estado o una necesaria reducción del Estado, como muchas veces se dice, sino una reorganización, y una ampliación en aquellos lugares donde sí se necesita. Y creo que eso también es relevante a nivel regional. Reconociendo el valor que tiene el Estado para las soluciones sociales, para las respuestas, para la legitimación de las instituciones y también para la reducción de las desigualdades sociales. Y como segundo punto respecto al Estado, creo que me gustaría plantear, porque no tengo una respuesta, pero me gustaría plantear una tensión respecto a la descentralización y un régimen de gobierno presidencialista. En mi paso por el Ministerio del Interior me tocó trabajar con las delegaciones presidenciales y la verdad es que creo que es fundamental entregar mayor poder a las regiones para buscar respuestas que estén más cerca de los problemas regionales, pero creo que eso tiene una tensión cuando tenemos un gobierno, un régimen de gobierno presidencialista, donde si no hay gobierno en las regiones o si la representación del presidente en las regiones es débil, también hay una sensación de abandono y de inexistencia de la capacidad de dar soluciones desde ese nivel. Y ahí planteo la pregunta también, ¿no? Y sobre el sistema político, muy corto, creo que podemos avanzar en medidas, en políticas públicas, en adecuaciones del sistema político que me parecen relevantes, pero creo que eso también requiere de algunos consensos civilizatorios que nos permita concentrar las discusiones políticas en las soluciones y no en los supuestos. Y creo que ahí la tensión, voy a poner algunos ejemplos recientes, pero creo que encontrarnos todavía con algunos sectores o personas defendiendo, por ejemplo, la dictadura, es un problema para el debate político en democracia. Lo mismo cuando defendemos las desigualdades o lo mismo cuando negamos, por ejemplo, el cambio climático. Y creo que esos son algunos consensos bases en base a los cuales orientar la discusión más política. Y tres elementos que me parece relevante también plantear en ese contexto, más en específico. El financiamiento a la política, yo creo que también es un elemento sobre todo para acercar lo político y lo social. Y lo planteo porque aquí veo el mundo empresarial, veo el mundo político, no tengo claro si hay dirigentes sociales o del mundo social. Y creo que ellos también son actores, sobre todo si estamos hablando de participación ciudadana. Y lo segundo son los medios de comunicación. Creo que en un contexto de conocimiento, donde queremos fomentar el conocimiento y los datos para las tomas de decisiones, pero también enfrentamos la aparición de la esfera digital y la desinformación, creo que pensar en los medios de comunicación y en regulaciones de las redes sociales es fundamental también para tener una ciudadanía informada y que las decisiones que se tomen sean en pos precisamente del bien común, que entiendo es lo que nos orienta a todos. Gracias. Muchas gracias, Constanza. Y ahora, para cerrar, les voy a pedir la tarea más desagradable para expositores que han recibido muchas preguntas y muy buenas preguntas, y es que logremos en intervenciones de no más de 2 minutos, 3 minutos, poder dar un cierre a las reflexiones y recordando que quedan todos cordialmente invitados a seguir disfrutando un desayuno y un buen café luego de las palabras de cierre del rector Carlos Peña. Como ustedes quieran. Natalia. Vamos a hacernos cargo, como se llama.
el título de este trabajo. Yo me voy a referir a algunas de las intervenciones por razones de tiempo, obviamente. Esto de las competencias región por región que planteaba el gobernador, o no generales, o descentralización asimétrica, a mí me parece muy interesante. De hecho, nosotros en los grupos discutimos, tanto en el plenario que teníamos al final de las discusiones, después de cada grupo, que una también alternativa para esto, y que se hace poco en Chile, nosotros tendemos como en general todo lo enfocamos como el problema que hay que resolver, y una vez resuelto lo dejamos, ¿ya? Pero tenemos poco la práctica de a lo mejor probar. Y entonces, por ejemplo, podríamos tomar algunas gobernaciones, regiones piloto, ¿no es cierto?, con distintas características, transferir algunas competencias en relación justamente a esas características puntuales o necesidades puntuales de esa población regional, dar un periodo, una especie como de sandbox regulatorio, un periodo razonable de evaluación en que simplemente se rinda cuenta, se exija, se evalúe, y ver cómo funcionó. ¿Y por qué no? ¿Por qué no atrevernos a hacer cosas que en otros planos sí nos atrevemos a proponer? Como por ejemplo, yo no soy muy amiga, debo reconocerlo, de las propuestas de regulación a nivel de hard law de inteligencia artificial. Pero por ejemplo, ahí hay una propuesta interesante sobre sandboxes, de ver cómo funcionan ciertas regulaciones a nivel más micro y probar y ver si son escalables, ¿no es cierto? Me pareció interesante esa propuesta y la conecto con una discusión que sí tuvimos en los plenarios. Respecto a participación, Ruggiero, yo tiendo a estar muy de acuerdo contigo. Yo creo que, y aquí voy a hablar por mí para no poner palabras en los demás 21 participantes, pero yo por lo menos siempre concibo la participación ciudadana de manera funcional a la democracia representativa, no en un reemplazo o no hacia caminar hacia fórmulas de democracia directa, sino cómo hacer que la participación ciudadana se comunique mejor con las instituciones de la democracia representativa. Y en ese sentido, por ejemplo, y aquí ya me voy a la comisión experta, ¿no es cierto?, cuando estuvimos con Sebastián, pero una de las fórmulas que ideamos y que también se conversaron en estos foros, y de hecho este foro es un poco eso, ¿no? Es un foro de deliberación. Generamos una propuesta para foros de deliberación donde a lo mejor autoridades locales, por ejemplo, municipales o regionales, pero también nacionales, con algún mecanismo que permita cierto grado de independencia de quién va a organizar la consulta y cómo se consulta, ¿no es cierto?, para no influir de inicio en las respuestas a lo que la autoridad a lo mejor quiere y pueda sorprenderse, organizar maneras de que los ciudadanos puedan participar, puedan dar una opinión fundada y no tenga un carácter vinculante, ¿ya? Mecanismos de esas características, por lo menos en los mini grupos en los que a mí me tocó participar respecto a participación ciudadana, fueron mencionados como relevantes, adecuados a una democracia representativa y que funcionan en otros países. Australia tiene, Inglaterra tiene experiencias, Francia, Irlanda, interesantes de mirar, ¿ya? Y que se pueden eventualmente replicar. Sobre centro de gobierno, sí. Yo te diría que se conversó, Álvaro, no al nivel de profundidad que entiendo de tu comentario. Sí contarte nomás que en la comisión experta sí lo comentamos harto esto. Y de hecho, en esas cosas que se pierden en el mar de textos, pero había una facultad por ahí muy pequeña para que el presidente de la República, vía decretos con fuerza de ley, pudiera reorganizar los ministerios, ¿ya? Y eventualmente fusionarlos, dividirlos y hacerlos trabajar más en conjunto en temáticas que son más transversales a varios ministerios. A veces no necesitamos crear tanto ministerio, sino que lograr una mejor coordinación entre ellos. Sí lo conversamos quizás un poco más a nivel de las agencias, pero no a nivel quizás del centro de gobierno, y eso es una perspectiva que me parece interesante. Fernanda y alguien más que ahora no recuerdo, nombró la importancia de formar funcionarios públicos. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. No solamente a los funcionarios de la administración central, sino que también cómo colaborar para que las personas que se presentan a cargos de elección popular y que tienen que tomar decisiones muy relevantes y muchas veces muy técnicas, no solamente se apoyen en comisiones técnicas, que me parece que es lo que ha ido ocurriendo hoy día y que puede ser más o menos adecuado, pero sino también que ellos tengan también la capacidad de discernir por sí mismos lo que esas comisiones técnicas proponen, ¿ya?
ya sea ellos mismos o con asesores. Ahí hay varias propuestas, algunas las conversamos en este grupo, otras en la comisión experta, y otras, como tú bien sabes, también hemos estado discutiendo en la Universidad del Desarrollo sobre cómo atraer mayor talento a la función pública. En la Sociedad Chilena de Políticas Públicas también se discutió esto ayer. Y creo que son temas que bordean esta discusión, son centrales y que nos tenemos que hacer aún más cargo. Solo para cerrar, empleo público, Enrique, yo creo que al final tenemos que pensar más allá de las propuestas y los diagnósticos, que me parece que hay bastante acuerdo transversal, en lo que tú planteas, en cómo generar un esquema de incentivos para que quienes llegan al poder de alguna manera tengan o se sientan atraídos para llevar a cabo estos temas y sin que implique una batalla campal con la ANEF o con otras organizaciones. Yo tengo el recuerdo que Ramiro Mendoza, que no sé si se fue o no, en algún minuto se juntó con los funcionarios públicos cuando era contralor y se conversó sobre algún esquema de incentivos a lo mejor para salir de la función pública, generar espacios, por ejemplo, para nuevas entradas. Ya, yo creo que tenemos que ser más pragmáticos en esto, estoy de acuerdo contigo. Los incentivos creo que mueven a las personas. Y si es que uno es capaz, y hay que pensarlo, a mí se me ocurren algunas ideas, pero hay que pensarlo mejor, de que generemos los incentivos correctos para comenzar a trabajar esto, creo que por ahí puede ir más el camino que pensar que esto es lo que se debe hacer y que hay que hacerlo porque tenemos acuerdos. Yo creo que eso es verdad, pero si no generamos un impulso real, concreto, con incentivos para lograrlo, no vamos a poder caminar. Eso. Gracias, Natalia. En 2 minutos. Ya, yo creo que primero que nada, este grupo ya superó los 21, podemos ahora ser 80, porque somos un montón más. Y evidentemente muchos de los temas que se han planteado fueron temas de conversación. Algunos quedaron fuera porque no había acuerdo, otros quedaron fuera porque necesitamos acotarlo. De hecho, todo el tema de la justicia, que es fundamental para la discusión del Estado de Derecho, quedó fuera también por un problema de tiempo. Pero creo que esto abre la necesidad de pivotes, bueno, las universidades, en fin, todos nosotros, de seguir en este diálogo. Muchos de los comentarios que vienen acá yo creo que tienen que ver con que hay una redefinición de la relación entre el Estado y la ciudadanía, entre el Estado y la sociedad. Y en esa redefinición del Estado y la sociedad, la principal pregunta es qué hacemos con el poder, porque el poder no lo estamos redistribuyendo de una forma novedosa. Sigue siendo un gran afrodisíaco que cuando uno lo ve de lejos no le gusta, pero cuando uno lo tiene en la mano no lo quiere soltar. Y eso le pasa a todos, en todo. Y ahí creo que es súper fundamental también entender en todas nuestras propuestas que tenemos que dejar de entender al ciudadano como un cliente. Y también, no, acá hablo más como yo que los 21, pero efectivamente el ciudadano ya no quiere sentarse con alguien y decirle ¿qué me vas a dar? Quiere entender también. Y en el entendimiento de lo que pasa, a veces cambia de opinión. O a veces dice, ya, tal vez esto no lo resuelvo mañana, sino lo resuelvo en 6 meses. Creo que ahí hay un elemento importante donde tiene que haber políticas de innovación. Yo sí creo que hay que abrir espacios para la participación con todos los temas digitales. Esta idea que la participación ciudadana es solamente reuniones de vecinos, pues eso no va a suceder nunca más. Sí creo que tiene que haber una necesaria vinculación de la participación de la ciudadanía en decisiones que le atañen en su día cotidiano. Y eso lo ven una y otra vez, que la participación en los grandes sueños está muy bien, pero la gente también está yendo por las cosas más puntuales. Sí creo, no me acuerdo quiénes lo plantearon, pero sí me parece que la empresa hace política todo el día y la política no es un mal concepto. Cuando uno dice, no, yo estoy acá, no desde la política, estamos todos acá en la política y eso es lo bueno de estar acá. Y la empresa cuando juega roles muy importantes porque además aporta en muchos espacios de innovación. El Estado es algo distinto y sí estoy de acuerdo con lo que decía Constanza, sí hubo una discusión sobre el rol del Estado. Todos partimos acá, entiendo, de la necesidad de tener Estado para poder políticas públicas. Y solo un matiz o algo que dijo Claudio Orrego, evidentemente tenemos un problema de diseño, de políticas públicas, pero por supuesto que el problema principal es un problema de implementación.
¿no? Y con esto quisiera terminar con algo que dijeron del tema de los funcionarios públicos. Hay 3.000 funcionarios públicos de confianza. La gran mayoría de los funcionarios públicos es gente que está ahí trabajando muchísimas horas, que recibe unas formaciones más o menos malas, que generalmente se las dan gente vinculada a los partidos que gobiernan en ese momento. Todos lo sabemos, los funcionarios públicos podrían ser un músculo para el cambio. Y creo que uno de los desafíos que tenemos es cómo encontrar el espacio para sumarlos en esta reflexión. Y no más bien establecer una política, digamos, de reforma del Estado donde los funcionarios públicos están allá. Los funcionarios públicos verdaderamente tratan de hacer cosas y ahí podríamos pensar también, tal vez tarea para este 2025, Juan Francisco, acá está, pensar cómo vincularlos en esta conversación. Más allá de la participación general, sí creo que aquellos que hemos estado en el servicio público, pero principalmente el funcionario público de carrera, sería interesante pensar qué piensa esto que estamos diciendo. Probablemente dice esto lo hemos hecho 100 veces y en realidad el problema no somos nosotros, sino son ustedes, ¿no? Y creo que ahí valdría la pena mirar. Pero gracias por las preguntas y los comentarios. Mira, Sebastián me va a quitar el micrófono, pero no. Vamos a dejar a Sebastián al final para que cierre. Yo creo que muchos de los temas que se plantearon acá sí los conversamos, pero en verdad no había espacio, no había quizás más base para llegar a acuerdo. Pero tal como decía Sebastián, hay algunas propuestas que algunas nos motivaban más y otras que quizás no tanto. Y yo sí fui del grupo, como dice Lucas, que me motivaba más el tema de hablar de los pactos. Y que quizás era por ahí por donde había que ajustar mejor, y quizás junto con el umbral o no, pero en el fondo... Y claro, yo creo que la gracia de todo esto es que acá no había ni una bala de plata, o sea, nada de esto es ciencia exacta, y creo que por eso también era parte de este ejercicio, de ver por dónde en el fondo iban las distintas como aprehensiones o los distintas como motivaciones. Y ahí yo creo que va un tema fundamental que es el que decía Enrique, que es por qué esto no ocurre. Porque varios hemos estado sentados en estas mesas y hemos hablado lo mismo y hemos llegado a acuerdos y podemos llegar a estos acuerdos y a estas conversaciones y tenemos distintas afinidades políticas. Yo creo que me gusta eso de que hablemos de que acá sí hay política y siempre fue parte de esa conversación. Pero ¿por qué ocurre que esto entonces no se llega a acuerdo? Y yo creo que, bueno, que esa es parte del desafío y que entiendo que era parte de la invitación. Que hubiera como esas distintas miradas políticas para que tratara de que hubiera mayor luego caída dentro de quienes gobiernan o aspiran a gobernar, a que esto realmente es importante y que efectivamente hay más base de consenso que de disenso en muchos temas. Yo creo que en los detalles, en las precisiones, es donde empezamos a disentir. Pero efectivamente estoy de acuerdo con lo que decía Lucía y lo que decía Constanza. O sea, todos partimos de la base de que el Estado es clave y quizás tenemos distintas miradas de qué significa la modernización o cómo tenemos que modernizar. Pero también que muchas veces el gran problema, yo creo, es lo que decía el gobernador, es el tema de los incentivos o los desincentivos. O sea, hoy en día hay pocos incentivos para innovar, para hacer cosas distintas, y yo creo que eso es un problema. Y es un problema que es de difícil solución. O sea, yo creo que no hay respuestas fáciles a esto. O sea, esto es una cuestión de encontrar los equilibrios adecuados. Porque claro, uno dice, bueno, pero innovemos un montón, llegamos que todos los servicios sean distintos y que cada uno, porque atiende distintas necesidades. Bueno, es que ahí empezamos con que los liderazgos de turno pueden dejarla embarrada y no podemos depender de liderazgos extremadamente virtuosos, sino que también tenemos que tener un marco para que, si no tenemos esos liderazgos tan virtuosos, la cosa igual funcione bien. Y yo creo que ahí el tema de la descentralización sí fue relevante. Yo creo que esa mirada homogénea, uniforme que tenemos no nos ha hecho bien. Y el tema de la participación también, yo no lo veo incompatible. O sea, yo creo que por supuesto que tiene riesgos, que tiene debilidades y que por eso también hay que tener reglas bastante claras. O sea, llamar a la gente a participar para que después digáis, no, lo que llegó no me gusta, entonces no lo acojo, ese es el gran problema. O hacer algo como que no sea muy ordenado, etcétera, también. Y estoy de acuerdo con lo que tú dices de que muchas veces la sociedad civil, en la cual yo he participado activamente, se ha visto como mucho más virtuosa que los partidos políticos o que otros sectores, y yo creo que no necesariamente lo es. Y ahí también está el gran desafío de también rendición de cuentas de entidades que pueden tener estructura privada, pero que cumplen un rol público esencial. Entonces, hoy en día la línea entre lo público y lo privado es súper difusa.
y todos colaboramos en esto, entonces yo creo que también ahí hay un llamado a la sociedad civil, pero en todos los sectores, a los think tanks que están constantemente en el Congreso, también muchas veces hay falta de rendición de cuentas, y esto se ha levantado en otros países, entonces no es como inventar la rueda. Entonces yo creo que ahí hay un tema, pero yo creo que sí la participación ciudadana es algo relevante, y creo que la encuesta que sacó la UDP recientemente es bien, lo dice bastante claro, o sea, las personas tienen ganas de participar, después tú las convocas y efectivamente no van a llegar 18 millones y mejor, porque no somos capaces de procesar eso. Pero tienen ganas de participar y también quieren a los partidos políticos, pero no a estos partidos políticos. Entonces yo creo que mecanismos relativamente regulados y no con una expectativa gigantesca de participación ciudadana, especialmente en lo local, sí pueden ser útil para ir revitalizando un poco este vínculo ciudadano con la política. Y ahí yo hago mi mea culpa, yo estoy de acuerdo con lo que dice Luca, que los independientes efectivamente darle mucha relevancia a los independientes que van fuera de partidos o fuera de pacto, etcétera, puede ser un problema porque al final no podemos tener personas que no los gobierna nadie, y yo creo que eso es un tema. Entonces, ver cómo fortalecemos a los partidos políticos en un contexto que están extremadamente desprestigiados y que es algo de... Entonces, yo creo que todo esto viene a tratar de complementar eso. Así que dejo para que cierre al gran Sebastián Soto. Bueno, muchas gracias. Yo creo que esta magnífica conversación solo indica que tenemos que replicar este tipo de encuentros. Yo quiero decir solo 3 cosas. La primera es los pactos. Se discutió mucho de los pactos, pero a mí me parece, y aquí hablo por mí, que es incorrecto en un sistema como el nuestro, que es un presidencialismo de coalición, es decir, un presidencialismo que gobierna con coaliciones, suponer que se compite fuera de la moneda, sin coalición, y se gobierna con coalición. En Chile, al menos desde los 90, todos los gobiernos, salvo este, ha competido en coalición y es la misma coalición que triunfa la que gobierna. A mí me parece que los pactos no es la bala de plata, que la gobernabilidad no pasa precisamente por ello, justamente porque somos un presidencialismo que se construye sobre coaliciones, sobre pactos electorales y gubernamentales. 2. ¿Por qué, pregunta Enrique, no cambiamos? Yo creo que no cambiamos por un problema de reglas, y nosotros hemos discutido muchas de ellas, pero también creo que no cambiamos por un problema de culturas. Y quiero plantear simplemente una duda. A mí me parece que este espacio hoy día está más desconectado culturalmente de lo que ocurre en Valparaíso. Eso hace décadas no ocurría. Este espacio hace décadas tenía muchos más vínculos con lo que ocurría en Valparaíso que lo que tiene hoy día. ¿Y eso por qué? Porque la política, nos guste o no, está llena de afectos, está lleno de experiencias personales. Y por eso nosotros discutimos mucho de reglas, y lo otro es muy difícil discutirlo, pero definitivamente en la medida que nosotros, este espacio siga tan lejos de lo que ocurre allá, creo yo que la pregunta de Enrique se va a repetir una y otra vez. Y por último, no puedo dejar de abordar esta idea que plantea Constanza de los consensos civilizatorios. Yo me gustaría simplemente decir que en la sociedad plural actual, aquí en Chile y en cualquier parte, la diversidad es un dato. La discrepancia es un dato. Por más intensa que sea nuestra discrepancia, la discrepancia debe intentar resolverse. La discrepancia no puede inhabilitar discursos en el espacio público. Y por eso entonces yo pienso que pese a que haya esas intensas discrepancias que bien plantea Constanza, el consenso civilizatorio es permitir que todas ellas se expresen, que deliberemos en torno a ellas y no inhabilitarlas moralmente. Y lo voy a decir con un ejemplo constitucional, ya que los dos compartimos experiencias constitucionales. Hay sociedades mucho más divididas que las nuestras, que alcanzaron un consenso constitucional. Por ejemplo, España en los 80, Sudáfrica en los 90. Y entonces, a pesar de que tenían discrepancias intensas, no construyeron sobre una especie de inhabilitación de posiciones, sino que lograron superarlas, administrarlas, y creo que ese es el camino que debemos seguir hoy hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián, Lucía, Natalia, María. Muchas gracias por sus buenas exposiciones.